¿Qué tal amigos? ¿Qué tal estáis? Hoy estamos con el BYD 6 Touring DMI. Es la versión familiar, la versión ranchera de este BYD 6 híbrido enchufable, denominado por la marca como el sistema DMI. Un coche que ya lo hemos probado en su versión sedán hace una semana y ahora la marca nos ha ofrecido esta opción que prácticamente veis que es el mismo color. Vamos, todo prácticamente igual, pero con una grandísima diferencia en plazas traseras, pero sobre todo en el espacio del maletero. Así que si estás buscando un coche familiar para viajar con buen confort, buen equipamiento, pero sobre todo mucho espacio de maletero, este es tu modelo. ¿Y por qué te aseguro que es tu modelo? Porque tenemos etiqueta cero emisiones y una autonomía por encima de los 1200 kilómetros. Una auténtica barbaridad. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí vemos este BYD 6 Touring. La parte frontal básicamente tenemos aquí estos pilotos de toque cristal muy bonitos, bastante elegantes con respecto al sill eléctrico, que son más agresivos, pero aquí en el 6 mantenemos este diseño con este carácter más elegante, con esta parte un poco más agresiva hacia el paragolpes, con mucha entrada de aire ya que llevamos un motor térmico bajo el capó y extracción delantera. Vemos este color que ya lo tenía la versión sedán que hemos probado, muy bonito con todas estas mezclas de negros, brillos y cromos. La verdad es que es una buena combinación, pero tengo que seguir destacando que a mí estas llantas en color negro, el diseño bonitas, pero con color negro brillo, me parece que le resta mucho a todo el conjunto. Disculpad, pero me gusta ser sincero. Llantas 18 pulgadas con gomas 225/50 de perfil. Vemos toda esta línea bastante fluida, con esa pequeña línea de arista desde el capó hacia la aleta, una pequeña arista en esta zona baja con la protección del faldón en negro mate, y aquí esta zona donde hay mayor diferencia con respecto al sedán, por supuesto, ya que aquí en este coche tenemos esta caída en el pilar C, más de ranchera, más prolongada, y hace que tengamos más espacio en el interior. Tenemos techo solar practicable también, estas barras en efecto aluminio y este toque de cromo en la parte superior de los cristales, que en la parte trasera son oscurecidos. Tenemos la parte trasera con estos pilotos unidos de lado a lado, con la firma lumínica en LED, también con toda esa tecnología más actual, logo DMI que especifica que es la versión híbrida enchufable, el BYD en la zona central y el SEAL 6 en esta zona. Aquí vemos por supuesto lo que es la parte trasera, que mantiene esta silueta ranchera muy común, con el alerón, la trasera luz de freno y este pequeño limpialuneta en esta zona. Debería estar aquí oculto y mantendría toda esta zona bastante limpia en cuanto a elementos, pero bueno. Este pseudo difusor en la parte baja, no hay salidas de escape a la vista por supuesto, pero sí tenemos cámara marcha atrás, la matrícula y toda la zona de captaviónicos. ¿Qué opináis? ¿Os gusta el diseño? ¿Qué preferís? ¿El sedán o este ranchera denominado Touring? ¿Qué opináis? ¿Os gusta? Zona de repostaje de gasolina y en el lado contrario la parte de recarga, que además admite recarga rápida, algo bastante poco común en los híbridos enchufables. Así que vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver la joya de la corona de esta versión. Tenemos aquí el pulsador, tenemos portón eléctrico y un grandioso maletero de 675 litros y ampliables hasta 1535 litros. Aquí os dejaré los datos. Abatiendo los asientos en formato 70-30, podremos tener el suelo totalmente a nuestra disposición y la altura que veis aquí con una boca de entrada bastante generosa. Por supuesto, tenemos aquí una pequeña bandeja que podremos regular un poco la altura, pero sin demasiada historia,
¿vale? Porque justo debajo tenemos huecos muy básicos para lo que es el kit antipinchazos y la bombita, lo que es el compresor de la presión de neumáticos. Tenemos ganchos y conector 12 voltios aquí disponible tipo mechero para esta zona trasera. Muy buena usabilidad de maletero, lo cual busca siempre en un coche ranchera familiar. En este Touring tienes aquí esos más de 650 litros de capacidad para un tamaño bastante contenido a nivel general de todo este modelo. Así que ojito, porque este Seal 6 a nivel de maletero llega rompiendo los moldes. Cerramos aquí y nos vamos para adentro. Puerta, tenemos acceso bueno. Yo mido 1,77, aquí bajo un poco la cabeza, ya que esta zona del montante es bastante bajo, pero aquí ya voy con mucho espacio. Tenemos una buena batalla, que os dejaré aquí los datos de las dimensiones, pero aquí, como veis, tengo 3 dedos, prácticamente 4 de separación de las rodillas. Puedo extender algo las piernas con algo más de confort, pero un suelo plano, al igual que en el sedán, donde podremos hacer uso pleno de estas 3 plazas. Unas 3 plazas que normalmente la plaza central es un poco más alta. Aquí con el techo tengo 2 dedos de separación, y en cuanto a anchura podemos viajar 3 personas de mi contextura sin mayor problema. Tenemos anclajes Isofix aquí con canaleta a la vista, que esto viene muy bien para anclarlo rápido y de manera fácil, ¿no? Para no dañar el tapizado. Tenemos aquí también trampilla para dejar objetos largos desde el maletero, y 2 portavasos en esta zona de reposabrazos para tener aquí nuestra bebida o lo que queramos llevar en esta zona, y lo cual hace que esta parte sea un poco más durilla para la espalda. El confort está disponible más que todo para estas plazas traseras. No llevamos ni calefacción ni ventilación en esta zona, pero sí llevamos salidas de clima en esta parte central con 2 puertos USB-C para conectividad. Y por supuesto aquí tenemos 2 bolsillos y 2 bandejas en ambas puertas para objetos como botellas o lo que queramos tener allí más a nuestra mano. Buena parte de material, mullida, aquí también mullida, un poquillo más duro, pero todo con buena inserción. A mí estos tiradores son lo único que me chirrían un poco en el acabado y en la forma, pero bueno, esto es lo que está llevándose en estos modelos. Y toda esta zona, bueno, aquí vemos luces para tener iluminación en esta zona, y esta mezcla de colores para este acabado confort, que es el más alto, donde incluye también este techo panorámico. Plazas delanteras, buen acceso, entro sin ningún problema y ya estoy dentro. Aquí encontramos ya todo el sistema, cuadro de instrumentos también digital con toda la información, un volante redondo, solo la zona baja algo achatada, y con el logo de BYD en esta zona. Este material un poco no me resulta muy atractivo al tacto, sobre todo, y a la vista. Tiene este diseño un poco diferente al que vemos en el resto de zonas y no me gusta. No le veo muy bien en este material del volante. En cambio, bueno, vemos aquí los botones que, bueno, son físicos y eso se agradece. Todo lo que es la palanca de cambios en esta parte, y limpias y intermitencia, luces en esta parte. Todo este formato igual que en el sedán, un salpicadero muy horizontal con la pantalla aquí en esta parte principal, con todas las opciones disponibles aquí, tanto de clima también como de configuración. Vemos el servicio, energía, luz ambiental, que la verdad es que le da muy buena tonalidad en el interior. Podemos elegir nuestros colores, en fin, podremos ir haciendo muchas opciones a nuestro gusto, incluso con el ritmo de la música, todo lo que queramos, ¿vale? Aquí tenemos el acceso rápido para desconectar el sistema de aviso sonoro, de avisos de señales de tráfico. Aquí lo desactivamos y muy bien. Aquí esta consola con carga de 50 vatios, con ventilación para un móvil, y son 2 bandejas. Aquí doble salida, toda esta zona con resumen de botones para encender el vehículo, warning, auto hold, sistema EV o híbrido, de calefacción rápida, y todo el sistema de volumen y modos de conducción. Modos de conducción que tenemos: deportivo, normal, eco, nieve
y deportivo, ¿vale? Dos portabebidas, aquí tenemos la zona para reconocer el mando y aquí una guantera algo profunda y otra guantera aquí en esta zona baja donde tenemos conexiones USB y también el tipo mechero. Aquí tenemos una guantera con buena dimensión para todo lo que es documentación y bolsillos en las puertas. Toda esta zona alta con iluminación y abrir y cerrar el techo, tenemos techo panorámico donde podremos abrir parcialmente o de manera completa, ¿vale? Cerramos y tiene también una cortinilla que podemos ir cerrando en diferentes niveles para tenerlo más a nuestro gusto. Aquí espejo con luz y buenos materiales en general. Aquí la cámara en el pilar A para todo lo que es el sistema de monitorización, y esta unidad tiene allí un pequeño detallito en la luna delantera, lo cual hace que, bueno, en cualquier momento entrará al taller, pero bueno, no es nada de inseguridad para nada, ¿no? Tenemos aquí los botones para abrir y cerrar el maletero y el tapón de la gasolina. Asientos también muy cómodos, son calefactados y ventilados, y en el del copiloto también tendremos disponible anclajes ISOFIX para nuestros más pequeños, con un entorno más familiar en este coche Touring. Así que nada, ya nos toca ponernos en marcha a ver qué tal va. Acompáñenme. Bueno, nos ponemos ya al volante de este SEAL 6 DMI Touring, la versión familiar. Tenemos 218 caballos de potencia combinada, ya un motor eléctrico en el eje delantero, que es el que mueve las ruedas. Luego está el motor gasolina 1.5, que ofrece el sistema de generación de energía, ¿vale? Para eso tienen el sistema DMI de BYD. Este motor genera la energía y entra en pleno funcionamiento en momentos puntuales a mucha velocidad, porque requiere mayor intensidad de carga para los motores y de asistencia a los motores eléctricos, en este caso va en el eje delantero, para obtener la potencia dentro de sus límites. Un coche muy silencioso, ya hemos pasado esa zona de imperfección, ni crujidos, ni vibraciones, nada. Un coche con casi 10.000 kilómetros, en este caso esta unidad, y que obviamente pudiese ya tener algún desajuste, ¿no? Con tanta prueba y con tantos kilómetros ya realizados, es muy común que puedan salir algunos defectos cuando los coches están mal ensamblados o tienen algún fallo de ensamblaje, ¿no? Un coche que, como se mueve siempre en eléctrico, es muy silencioso. Obviamente el motor gasolina entra en funcionamiento, se siente que entra, pero en estas situaciones no es algo que nos incomode en el interior. Ahora mismo va funcionando y es bastante tenue. Incluso podría decir que es casi que, vamos, un motor, el 1.5, me recuerda a otros coches con un motor pequeñito y se siente, ¿no?, en estas vibraciones. Vamos a pasar al modo de conducción deportivo. Ahí ya lo tenemos. Ahí el motor ya hace algo más de ruido, es normal, porque ahora mismo llevamos la energía totalmente agotada a la batería de toda la ruta que hemos hecho hoy, y el motor entra porque ya vamos en modo deportivo, y cuando requerimos algo más de potencia, él entra mucho más fuerte para poder asistir, pero se sigue moviendo en modo híbrido en este caso, pero es el motor eléctrico el que va trabajando. Así que tiene muy buen paso por curva, mantiene esa misma esencia del sedán que me gustó. En este caso no he sentido mayor diferencia con respecto al sedán en cuanto a largo y por tener otro volumen, ¿no?, en el maletero. Es un coche que va bien aplomado, un paso por curva correcto. La dirección en el modo deportivo se siente algo más durilla, pero no filtra, o filtra demasiado mejor todo lo que es la comunicación. Una comunicación muy electrónica, pero dentro de lo que hay en el mercado no me disgusta.
está bastante cercano, al menos a mí, de lo que comunican los coches. Hay coches que son demasiado artificiales en cuanto a la dirección, y aquí en este modo por lo menos tengo alguna sensación, así sea artificial, pero por lo menos más cercana a lo real. Un buen puesto de conducción, buena visibilidad por los espejos, buena visibilidad por el espejo interior, además la luneta muy horizontal, poco vertical, pero buena visibilidad. Una suspensión que tiene buenos puntos de apoyo, por eso el buen paso por curva, y una frenada que también tenemos con un pequeño toque regenerativo inicial, electrónico, pero luego ya tenemos la contundencia y no hay mayor problema. No llevamos Hub Display ni en el sedán ni en este, pero sí que toda la ubicación de elementos es correcta. El cuadro de instrumentos muy típico de BYD, pequeñito, con toda la información. Es cuestión de adaptarnos. Lo hablaba también con Alejandro cuando probó el Seal U, el sub que probamos y que ya tenéis en el canal esa prueba más reciente, y él me comentaba que el cuadro le parecía incluso escaso para dar información. Y sí, hay algún detalle que a lo mejor echamos de menos con respecto a los competidores, pero al menos lo que es todo lo básico y alguna cosa más, como por ejemplo la parte de ayudas a la conducción, lo tiene. Está todo muy completo y bastante resumido en ese tamaño. Pero bueno, es lo bueno de tener opiniones diferentes, y vosotros también lo podéis comentar aquí, qué os parece, si ya lo tenéis o habéis visto este coche, lo habéis probado, y bueno, daros vuestra opinión, ¿no? De eso se trata, no es una cosa que tenga que gustar o tenga que desagradar a todos, ¿no? Esto va según lo que te estás buscando y lo que quieres de un coche, ¿no? La parte multimedia muy fluida con este tamaño, Android y Apple CarPlay también inalámbrico, muy bien con su navegador, pero podemos usar también por supuesto el del móvil, y la verdad es que no he tenido mayor problema. En cuanto a autonomía, estamos ya rozando los 1320 de autonomía, kilómetros, obviamente generando también con la parte de energía, cargando. Tenemos la parte de recarga también disponible, de carga rápida, que eso nos permite en poco tiempo tener al 100% esta batería, una batería que, si mal no recuerdo, era de 19 kilovatios. Aquí os pongo los datos por si se me baila, ¿vale? Y tenemos la opción Vehicle to Load, que también con este sistema y la grandiosa Blade Battery que ofrece BYD en sus modelos, podremos recargar algún dispositivo, un portátil, una cafetera, alguna cosilla que tengamos que tener a nuestra mano, y podremos conectarlo allí. Así que muy bien por ese lado. Una recarga sencilla. Podremos también tener aquí la gestión con la parte de carga, el sistema multimedia, para salvar y guardar algo de energía, y bien también ayudar a que el motor haga esa función de recarga, pero en momentos donde sí que necesita mayor fuerza, el motor va a ir un poco más apretado, ¿no? De tener que ofrecer toda esa potencia en este motor. Con respecto a otros modelos, como pasó con el Seal U, que este sistema DMI es de nueva generación, viene más pulido, mejor detallado a mi modo de ver, pero en estos coches que son un poco menos pesados, otro tipo de aerodinámica, lo noto menos. Es un coche que se mueve con muy buena soltura. Pero en el caso del Seal U, con la versión 4x2, que no es el motor turbo, sí me parece que ya queda un tantito escaso si necesitamos mayor contundencia, un coche más grande, en fin. Entonces ese es el detalle, que a mí me encanta este sistema. En el caso de DMI para BYD está el Nissan e-Power, que son muy similares, el concepto, trabajan con tecnologías muy parecidas, pero obviamente cada marca va con su sistema de desarrollo, ¿no? Pero son sistemas de híbridos enchufables que el motor gasolina ayuda a generar, y con eso obtenemos una grandiosa autonomía y esa no dependencia y esa ansiedad de que se me está acabando la energía y me voy a quedar tirado. No, aquí tenemos autonomía y autonomía y autonomía, y es un coche que vas a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros con todo el confort. Y ojito, que este tipo de coches seguro te hacen olvidar del diésel. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este BYD Seal 6 DMI Touring, la versión ranchera, versión familiar.
más recomendada para quien necesite espacio, que el sedán en ese aspecto se queda corto, pero no es nada negativo. Para eso BYD ofrece esta alternativa para quien necesite espacio. Un coche con una dinámica muy buena, más de 1250 kilómetros de autonomía, incluso 1300 podemos llegar sin ningún problema. Un sistema híbrido que se nota todos los pasos que va dando la marca para ir mejorando en cuanto a sistema híbrido, y esto por supuesto hace que el coche tenga esa autonomía tan buena. A nivel eléctrico el coche siempre se va a mover, como os he dicho antes, pero que además tenemos autonomía en 100% eléctrico. Gracias a esa recarga rápida que está disponible como híbrido enchufable, que es un tema bastante bueno, este coche ofrece ese plus de mantenernos en la recarga continua. Su precio, estamos hablando de 38.000 euros para este acabado Comfort, un acabado que viene muy bien equipado, que tiene todo lo que necesitas, tanto para nivel de confort como de seguridad, pero en este caso con las ayudas te puede quedar en unos 32.000 euros. Aquí os dejo los datos de la tabla de precios dentro de los dos acabados que disponen, que es el Boost y el Comfort. En esta oportunidad es el Comfort, donde sí que tiene todo eso que ya habéis visto durante el vídeo. A ver, cosas muy buenas: maletero, más de 650 litros de capacidad, buenas formas, buen espacio interior y su confort de marcha. Es un coche que me ha encantado, ya en el sedán me ha gustado mucho y en este también. Así que es un coche muy recomendado incluso para viajar. Eso no lo tengáis en duda. Un coche muy bien puesto en carretera, muy bien aplomado y con muy buena conducción. Cosillas a mejorar, pues alguna en que otro tipo de material que hay en el coche, algunos plásticos que pueden ser un poco mejorados o con algún tipo de mezcla para disimularlo un poco más, no que estén tan a la vista y tan al tacto. Luego el sistema de monitorización bastante invasivo y muy intenso, que está bien que sea de seguridad, pero creo que puede haber un límite allí de nivel, ¿no? Para poder tenerlo un poco menos intrusivo. Y un detalle ya un poco más subjetivo, a mi modo de ver, son el diseño de llantas. Estas llantas me parece que para el modelo le restan totalmente lo que es el diseño. No me gustan como está planteado, pero bueno, para gustos colores, como siempre. Déjamelo aquí en los comentarios qué opinas. Así que nada, amigos, agradecemos a BYD España la sesión de este SEAL 6 DMI Touring y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y la prueba escrita de este coche y otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. No olvidéis también que tendréis ya la prueba de este 6, el SEAL 6 Sedán, la versión berlina. Los tenéis disponibles. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.